Bueno, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos entonces a la masterclass que va a brindar el doctor Marcelo López Mesa, ¿sí? En primer lugar, vamos a comenzar a presentar al ponente de hoy, que supongo todos lo habremos ya estudiado en la facultad, en los libros. Su breve currículum está compuesto, a empezar a decir que él es abogado, especialista, magíster egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, académico de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Es ex asesor general del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, ex juez de cámara, profesor titular del Derecho de las Obligaciones en la UBA. Posee más de 190 artículos de investigación publicados y es autor de más de 38 libros vinculados a la materia que vamos a tratar hoy. Entonces, bienvenido, doctor. Gracias por compartir con nosotros. Sí, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a Estudiantes Digitales, a ustedes por la presencia. Solo una pequeña corrección. Soy profesor titular de Derecho Civil en la Universidad de Belgrano, no en la UBA, para evitar cualquier inconveniente. El tema del que vamos a hablar hoy, espero a esta hora les sea un horario favorable a los que lo están viendo. Supongo que sí, porque habrán terminado sus tareas. Así que espero que podamos tener un rato disponible para hablar de un tema muy interesante y muy poco tratado en Argentina, hasta que nosotros con mi maestro, con Philippe Letourneau, salimos con nuestro libro, que está en los próximos días por salir en papel, pero ya salió en ebook. El tema es la relación de causalidad. La relación de causalidad en la responsabilidad civil. Lo primero que hay que decir sobre este tema es que la responsabilidad civil es un concepto consustancial al de causalidad, porque la responsabilidad civil requiere y presupone necesariamente la causalidad, ya que no puede existir sin un vínculo comprobado de causalidad. Y en ese sentido hay que decir que la imputación causal no es un conjunto de ocurrencias o de excesos de imaginación de jueces presuntamente justicieros. No se gana nada en sustancia adjetivando. Por eso algunas expresiones disparatadas de algunos autores argentinos, no digamos juristas porque no lo son, de hecho, como el doctor Zagarna, que ha llegado a decir que la causalidad era prescindible, era un elemento prescindible de la responsabilidad civil. Eso es una ocurrencia. Directamente ese tipo de ideas hay que descartarlas por aventuradas. En especial, cuando el Código Civil y Comercial ha dedicado varias normas a la relación de causalidad y como tal no solo no es prescindible el requisito, sino que es un requisito legal en la actualidad. Artículos 1726, 1736, 1727 y otros concordantes, evidentemente hacen de la causalidad un requisito indisponible. De modo tal que la imputación causal es consustancial a la existencia de responsabilidad civil. Si no hay causalidad, falta la base misma de un caso de responsabilidad civil o de daño resarcible. En tal situación, la imputación causal es un sistema esencialmente arreglado, no es discrecional, por lo menos no en el derecho argentino, y no a la luz de las normas rectoras de la causalidad que recién hemos terminado de mencionar. De esa forma, cabe decir, sin miedo a equivocarse, que los jueces no son libres de determinar la causalidad a su antojo o de prescindir de ella, o de establecer doctrinas o teorías según sus particulares criterios. Al nivel de la extravagancia que hemos llegado en las elaboraciones de algunos autores, solo falta que alguien invente una causalidad diferenciada para los vulnerables respecto del resto de las personas. Falta solo eso. Pero hay que decirlo claramente, son ocurrencias, son ideas desafortunadas de gente que no ha profundizado sus estudios o que no sabe lo necesario para enseñar. Y eso es lo primero que aprendí cuando empecé como
ayudante de cátedra primero y como adjunto después en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata hace muchísimos años, hace 35 años. Para poder enseñar primero hay que haber aprendido. La gente que no tiene la humildad de aprender primero, en serio, no puede enseñar. En segundo lugar, dicho todo ello, hay que decir que mucho de lo que se ha escrito, mucho de lo que se ha fallado en sentencias judiciales sobre causalidad no es precisamente recomendable. Incluso hay hasta un libro que ha salido no hace mucho, que francamente tiene unas ideas que son peregrinas. De modo tal de que vamos a hablar en serio de causalidad esta noche. Para hablar de causalidad en serio, primero que nada hay que basarse en elementos serios, como por ejemplo una tesis doctoral francesa que redactó mi querido amigo Christophe Kessel-Ambrunas, donde dijo con toda claridad que la causalidad ocupa topológica y lógicamente una plaza central en el terreno de la responsabilidad civil, porque es la condición profunda de ella, la que no puede concebirse sin computar la causalidad, pese a reunir las demás condiciones. Dicho todo ello, queda decir entonces que la relación de causalidad es una condición necesaria, pero no suficiente, de la responsabilidad civil. La condición suficiente es la suma de condiciones necesarias. Quiere decir que para que exista un caso de responsabilidad civil o de daño indemnizable, tiene que reunirse un cuarteto de requisitos cuya base, como si fuera un cuadrado de lados perfectos, cuya base es la relación de causalidad, cuyo techo es el daño causado, porque no se puede indemnizar más que el daño causado, ya que luego de ello sería enriquecimiento sin causa y no resarcimiento. Una pared lateral que sería el factor de atribución de responsabilidad, es decir, el fundamento del deber de resarcir, y la otra pared lateral que sería la antijuridicidad del daño, porque no se puede entre particulares resarcir un daño que no sea antijurídico. Algún trasnochado ha dicho que como el Estado responde por actividad lícita, los particulares también, y entonces ha empezado a buscar el fundamento de la responsabilidad por acto legítimo. La verdad es que esto es otra ocurrencia. El Estado responde por actividad lícita, no porque sea lícita esa actividad, como en casos como Motor 11 y otros precedentes similares, no porque esa actividad sea lícita, sino porque pese a ser lícita, esa actividad es antijurídica. Sé que estoy hablando para estudiantes, así que me gustaría precisar un poco esto para que no crean que es un juego de palabras, porque realmente no mucha gente tiene claro estas cosas y me gustaría que ustedes comiencen a asentar sus aprendizajes sobre bases firmes. Como en la responsabilidad del Estado hay más fundamentos del deber resarcir que la de los particulares, hay más factores de atribución de responsabilidad que en los particulares. Uno de esos fundamentos del deber de resarcir es el quiebre de la igualdad de trato, de la garantía constitucional de la igualdad de trato, artículo 16 de la Constitución Nacional. Ergo, el Estado responde por actividad lícita, no porque ella sea lícita, sino porque ella, pese a ser lícita, es antijurídica. Es uno de los pocos supuestos en que ilicitud no es sinónimo de antijuridicidad. Son dos cosas distintas. Pese a que en muchísimos otros supuestos son prácticamente sinónimos, en este caso no. Y hay un ejemplo para poner para que ustedes comprendan. El de las inundaciones del lago Pecuén, en la provincia de Buenos Aires, en la década del 80. El agua venía desbordada por una enorme cantidad de lluvias estacionales y amenazaba inundar varias ciudades, varios pueblos. La Dirección Nacional de Hidráulica interviene y canaliza el agua hacia terrenos cultivados, pero sin gente, para tratar de minimizar los daños. Esa actividad es lícita,
porque persigue el bien común, persigue la finalidad valiosa de evitar muertos, de evitar damnificados en las ciudades, pero a su vez quiebra la igualdad de trato, porque elige a quién va a perjudicar. Por eso en ese caso el Estado tuvo que responder. De modo tal que si no se reúnen esos 4 requisitos de la responsabilidad, del cual la causalidad es la base, no puede haber un daño irresarcible. Dicho todo ello, vamos a continuar directamente con el tema de la relación de causalidad, que es la base, que es uno de los pilares o el pilar de la responsabilidad civil. No obstante lo cual, como dije, tienen que concurrir las otras 3 condiciones porque con la causalidad sola no alcanza. ¿Qué es la causalidad? La causalidad es la relación que existe entre la actuación de un dañador y el daño sufrido por un perjudicado, o entre la actuación de una cosa perteneciente a un dañador y ubicada en su esfera de garantía con el daño sufrido por un perjudicado. Si no tenemos esa ligazón, ese nexo, ese lazo, esa relación causal, no puede haber responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque la responsabilidad civil llega hasta donde llega la voluntad del individuo. Y si el individuo con su actuación no ha provocado el daño, no lo ha causado, significa que no debe resarcirlo, porque no estaba en su voluntad poder evitarlo. Por eso no se pueden mandar a indemnizar daños que el presunto responsable no haya podido evitar. El daño, o que no haya podido prever. El daño tiene con la previsibilidad una cadena de hierro, de la cual no puede evadirse. Así, el hecho dañoso, para generar responsabilidad civil, debe haber sido la causa generadora del daño, la causa eficiente. Y así, tanto en la responsabilidad subjetiva como objetiva, porque en la responsabilidad objetiva también debe existir un nexo de causalidad. Si en la responsabilidad objetiva no existe nexo de causalidad, no hay responsabilidad. Todas estas cosas que vengo diciendo, de que la relación de causalidad es imprescindible, es necesaria, es innegociable, todo lo contrario a que, digamos, es un requisito prescindible, como dijo en su momento el doctor Sagárna, no es que un invento mío, lo acaba de decir la Corte hace menos de una semana. El 23 de abril de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Ascua, Marcelo Rafael Ernesto contra Asociart, ART, Sociedad Anónima, en un fallo de la Corte, dijo que sin relación de causalidad no puede haber responsabilidad civil de la ART. De la ART o de cualquiera. En el considerando 5 de ese fallo que acabo de referir, el caso Ascua o Ascua, pero acento no tiene, así que debe ser Ascua. En el considerando 5 se dice que se configura un absurdo en la sentencia revisada porque mediante la formulación de elucubraciones genéricas acerca de las obligaciones de la ART y sin precisar cómo se había configurado el nexo de causalidad adecuada entre el siniestro y la conducta de la apelante, presupuesto necesario para la atribución de responsabilidad civil textual de la Corte, soslayó la valoración de la prueba producida en el expediente respecto de la actividad desplegada por la aseguradora y las condiciones en que el actor trabajaba. Ya con esto estamos directamente teniendo delante el último pronunciamiento de la Corte Suprema de hace menos de una semana. Desnucó a las ideas peregrinas de algunos que consideran que la causalidad es un elemento prescindible de la responsabilidad civil. Todo lo contrario. La Corte dijo que es un elemento imprescindible y que la sentencia que no lo compute es una sentencia arbitraria. Y en el considerando 6, la Corte agregó
que era apropiado recordar la doctrina de la propia Corte, según la cual la sola circunstancia de que el trabajador hubiera sufrido daños como consecuencia de su labor no autoriza a concluir sin más que la aseguradora de riesgos del trabajo haya incumplido con su vigilancia a los efectos de su responsabilidad. De modo tal de que queda clarísimo que no solo en mi opinión, sino en la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la relación de causalidad es un elemento imprescindible de la responsabilidad civil. Y no solo en esa causa lo dijo, en una causa anterior, donde el Estado era demandado por digamos, una dificultad de una falta de servicio de la Policía Federal, la Corte dijo también que era improcedente responsabilizar al Estado Nacional por las consecuencias dañosas derivadas de la falta de una regular prestación del servicio de seguridad que ocasionó la muerte del esposo y padre de los actores, toda vez que no fue acreditado de manera correcta la relación de causalidad entre el accionar de la Policía Federal y los perjuicios sufridos. Y agregó la Corte que en los casos de omisión ilegítima, rigen los presupuestos derivados de la responsabilidad extracontractual del Estado. Y en consecuencia, como en toda pretensión indemnizatoria que involucre una reparación de daños y perjuicios, no puede estar ausente el nexo causal entre el daño invocado y la prescindencia estatal. Más claro, agua. Este fallo que estoy citando de la Corte es un fallo también de la Corte Suprema de este año, pero del mes de marzo, del 5 de marzo de 2024, en el caso Acabe Flora contra Estado Nacional. Para los más jóvenes y los que no hayan seguido, digamos, en el tiempo este asunto, este fallo es respecto de los hechos de la llamada masacre de Ramallo. Hace unos 20 años, en Ramallo, provincia de Buenos Aires, hubo un copamiento por parte de delincuentes de un banco, del Banco Nación, y en ese caso lo que ocurrió fue que hubo varias versiones, pero una de ellas fue que era una ratonera, es decir, que policías corruptos que querían sacarse del medio a delincuentes comunes con los quienes supuestamente trabajaban, les habían dado un falso dato respecto de la seguridad en una sucursal de un banco en Ramallo. Los delincuentes habían ido creyendo que era fácil el robo y en realidad se habían encontrado con un problema bastante serio que, digamos, los había sorprendido y les había hecho pisar el palito, como se dice en la jerga. Hubo una toma de rehenes, cuando se dieron cuenta los delincuentes que estaban rodeados, hubo una toma de rehenes, hubo una larguísima negociación entre el negociador de la policía y los delincuentes, y finalmente cortaron las luces, supuestamente el protocolo decía eso, que había que hacer, y esperando que los delincuentes se rindan. Los delincuentes no solo no se rindieron, sino que salieron escapando en un auto, pero poniendo a los rehenes encima de ellos como escudos humanos. Y la policía no tuvo nada mejor que hacer que tirar, pensando que iban solamente los delincuentes. Por lo cual murió el esposo de esta señora Flora Lacabe, y ella salió ligeramente herida porque tuvo un dios aparte, sinceramente. De modo tal de que este fallo, donde se resolvió el viejo tema de la masacre de Ramallo, también la Corte Suprema ha dicho que la relación de causalidad tiene una esencia jurídica imprescindible para que exista responsabilidad civil. No puede haber una reparación de daños y perjuicios si está ausente el nexo causal entre el daño invocado y la prescindencia estatal, dijo la Corte en el caso Lacabe. Vemos entonces cómo diferentes fallos de la Corte, incluso fallos muy, muy nuevos, como el precedente Perret,
también Liliana contra Provincia de Buenos Aires, fallos 347-178, la Corte viene sosteniendo esto que digo yo. No solo no es prescindible la relación de causalidad, sino que una sentencia, el caso Escondorí, por ejemplo, Escondorí Teodora contra Montagne Outdoors y otro, del 7 de diciembre de 2023. O sea, vemos que en los últimos 6 meses la Corte invariablemente viene diciendo que la relación de causalidad es un presupuesto necesario de la responsabilidad civil. Por eso es aventurado, es peregrino, es indefendible sostener que la relación causal es un elemento o un presupuesto prescindible y que hay que directamente eliminarlo. Dicho todo ello, habría que precisar qué es la causalidad. Ontológicamente, ¿qué es la causalidad? La causalidad es un ligamen objetivo, físico, perdón, me ha saltado acá, perdón, disculpen, me ha saltado acá un cuadrito de diálogo, ahí está. Es un ligamen físico, es un ligamen externo, es un ligamen material. ¿Y por qué enfatizo en estas palabras, físico, externo, material? Porque pretendo que recuerden de esta charla, al menos, que la causalidad se distingue de la culpabilidad en un aspecto fundamental. El análisis causal es abstracto, mientras que el análisis de culpabilidad es concreto. El análisis de causalidad no tiene en cuenta la especial preparación, la mayor formación de la gente, en tanto que la culpabilidad sí, a cuyo respecto se aplica el artículo 1725 del Código Civil y Comercial. No así en el análisis causal. El análisis causal toma en cuenta una previsibilidad promedio, no la especial formación, preparación del agente que intervino en el daño. Por eso mismo, recuerden que es un ligamen físico, externo, material, y cuantos demás adjetivos les hagan recordar que las circunstancias del dañador no tienen ningún impacto en el análisis de la previsibilidad en la causalidad. En segundo lugar, causalidad es imputación. Claro que la causalidad, que es abstracta, que se analiza en abstracto y que es una imputación, como dije, abstracta, no puede ser irreal. Una cosa es que sea abstracta y otra cosa es que sea irreal o imaginaria. Eso no es así. Porque no puede trazarse un vínculo causal, un nexo de causalidad, sin que exista una base fáctica. Por eso, sin causalidad material, no puede haber causalidad jurídica. La causalidad jurídica tiene como base a la causalidad material, pero no es solamente eso. Volvemos a lo mismo que decíamos hoy de digamos, los requisitos de la causalidad, los requisitos de la responsabilidad. La causalidad material es condición necesaria de la causalidad jurídica, pero no es condición suficiente. Sin causalidad jurídica sin causalidad material no puede haber causalidad jurídica, pero la causalidad jurídica no equivale a la causalidad material. ¿Por qué? Porque la causalidad material es la raíz de la causalidad jurídica, es la base sobre la cual ella se depura para llegar a esa causalidad jurídica. Por eso la causalidad física o material exige una depuración para obtener esa causalidad jurídica. Yo suelo usar una comparación para que se entienda bien esto. La causalidad como requisito legal en los artículos 1726, 1736, etc., es como un cuadro ya pintado, como un cuadro, por ejemplo, de los que están en ese magnífico museo que es el Museo Nacional de Bellas Artes, Prilidiano Pueyrredón, que es uno de los mejores museos del mundo y sin duda el mejor de Latinoamérica, que está frente a la Facultad de Derecho. Ese cuadro, por ejemplo, La Vuelta del Malón, o el retrato de Manuelita Rosas,
o alguno de los hermosísimos cuadros impresionistas que hay en ese museo, como Le Moulin de la Galette de Van Gogh. Ese cuadro, ya pintado, es la causalidad jurídica. Ahora bien, ese cuadro, para poder pintarse, requirió de un sostén, requirió de una base, es decir, de el armazón y la tela. Esa es la causalidad física. El bastidor y el lienzo son la causalidad material. Sin bastidor y sin lienzo no se puede pintar. Estaríamos pintando en el aire, sería pura imaginación. Pero a su vez también la causalidad requiere de otros elementos. Y entonces, por ejemplo, la causalidad científica serían los pigmentos. ¿Por qué? Con los que el pintor pintó. ¿Por qué? Porque si la ciencia dijese en un dictamen presentado en el expediente, que sobre la base de ese estímulo no se puede llegar a esa consecuencia, claramente el juez no podría forzar la causalidad a base de voluntarismo. Ahora, si el perito dice que no sabe en el caso concreto, o que en el caso concreto no se puede establecer, el juez podría usar otros elementos para determinar la causalidad. ¿Como cuál? Como el curso normal y ordinario de las cosas, de que habla el artículo 1727 del Código Civil y Comercial. Nuestro Código Civil y Comercial, siguiendo al Código de Vélez, que a su vez siguió al Código de Prusia de 1794, tomó esta fórmula del curso normal y ordinario de las cosas, que es realmente brillante. Porque en los casos en que la ciencia no haya aún tenido por acreditada determinada relación de causalidad, el juez puede establecerla por reiteración. Como decían los ingleses en la guerra, una es casualidad, dos es coincidencia, tres es acción deliberada. Cambian las claves. Nos han descubierto. Bueno, esto es lo mismo. Si un juez puede establecer una reiteración digamos, en casos similares, evidentemente, por más que el perito no lo diga, claramente el juez puede, según el curso normal y ordinario de las cosas, establecer una relación de causalidad por imputación. Ese artículo 1727 y ese sistema causal receptado por el legislador argentino tienen esa virtud, pero también tienen un defecto. El sistema causal receptado por el legislador argentino, que es la causalidad adecuada, es una mala causalidad de primeras veces. Porque la causalidad adecuada se establece por reiteración. Entonces, la primera vez que ocurre un daño, es muy difícil establecer la causalidad adecuada. Por eso, los daños tecnológicos o los nuevos daños muchas veces terminan con la imposibilidad de trazar un nexo de causalidad según la causalidad adecuada. Eso ha llevado a que simplistas del derecho directamente quieran prescindir del nexo causal sin darse cuenta que es peor el remedio que la enfermedad. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el nuevo Código Civil y Comercial ha prohibido a los jueces presumir el nexo causal. Antes, con el Código de Vélez, que no decía nada, los jueces podían presumir el nexo causal, lo que llamaba presunciones hominis o presunciones judiciales. Hoy eso está prohibido por el artículo 1736 del Código Civil y Comercial, que establece que solamente se pueden aplicar a la causalidad las presunciones legales, es decir, las presunciones establecidas por el legislador. ¿Cómo se establece la causalidad? A partir del principio de normalidad, como dije, artículo 1727. La relación de causalidad debe ser probada, porque en la alega, solo admitiéndose, como dije, las presunciones legales de causalidad. Un tema importante de precisar es que en el trazado, en la determinación del nexo causal, no se valora ni la injusticia
ni la justicia de la decisión. Por eso la causalidad es axiológicamente neutra, porque es objetiva. La causalidad adecuada es el sistema escogido como regla por el legislador argentino. Y ese cálculo de probabilidades, que en el fondo es la causalidad adecuada, implica una neutralidad axiológica del vínculo. Por eso el curso causal es material y objetivo, no dado a subjetividades. El juez no puede dejarse llevar por voluntarismo, por subjetividades, para forzar la existencia de causalidad donde no puede establecérsela racionalmente. Y por eso, otra advertencia, un curso causal no puede ser inverosímil. ¿Por qué? Porque la previsión exigible para establecer el nexo causal es la de un sujeto medio. Y por ende, posibilidades rarísimas, una en un millón, ese tipo de cosas no son exigibles. Además, por otra parte, sin previsibilidad del resultado dañoso, no hay causalidad. La causalidad se establece a través de un análisis abstracto, pero que no puede ser antojadizo, que no puede ser caprichoso. Los jueces no pueden analizar caprichosamente, cegadamente, el nexo causal. Tampoco los jueces pueden cambiar el sistema causal elegido por el legislador. Por ejemplo, hay 3 o 4 fallos en Argentina que han aplicado la teoría de la causalidad virtual o equivalencia de las condiciones, que son incompatibles con la causalidad adecuada. Bueno, esos fallos son ilegales. Es un fallo capitalino de la Cámara Nacional Civil del año 2017, un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes de 2021, un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Formosa de 2019. Son ilegales esos fallos, porque la causalidad adecuada veda recurrir a causalidades incompatibles con ella, que es el sistema causal elegido por el legislador. De modo tal que el prejuicio y el fanatismo no tienen lugar en la evaluación causal. ¿Por qué? Porque el punto de partida de toda evaluación causal son dos cuestiones. Una, los hechos probados en la causa, y dos, el paradigma causal receptado por el legislador, que es la causalidad adecuada. Artículo 1726 del Código Civil y Comercial. ¿Y cómo se fija, digamos, la causalidad? A través de un análisis de probabilidad. Lo más probable que hubiera ocurrido al momento del hecho dañoso, según la experiencia o según la estadística o según el principio de normalidad, determina la existencia o no de relación causal. Y esto no se suple con adjetivos. El juez no puede adjetivar simplemente. Por otra parte, un juez no debe manifestar candidez al evaluar el nexo causal, receptando, por ejemplo, ideas peregrinas o chicanas de los litigantes. Para cumplir el requisito legal de la causalidad física o material, el bastidor y la tela del cuadro, en nuestro ejemplo, exige una depuración para obtener así la causalidad jurídica. En ese proceso depurativo, el crudo materialismo de la causalidad física es refinado, es sometido a un proceso racional que descansa sobre la existencia de topes, de límites o de techos de imputación causal, como los que establecen los artículos 1726, 1727, 1728 y concordantes. Lo que debe hacer el juez es evaluar sensata y razonablemente las probabilidades acreditadas en la causa, haciendo un ejercicio de reflexión sobre las probabilidades más concretas, digamos, más ordinarios de suceder. Ese es el eje del sistema. Y por ende, si la evaluación causal es incorrecta, es sesgada o es capciosa o es caprichosa, todo el esquema causal se desmorona. El rol del juez en este caso es decisivo,
porque ante una multitud de antecedentes, el juez tiene que elegir cuál es la causa del daño. Y acá vamos a hacer una reflexión. Las causas, la causa o las causas de un daño, normalmente no son únicas, no están solas, no están aisladas, sino que están integrando una cadena causal, como si tuvieran una cadena con diversos eslabones. Todos esos eslabones se llaman condiciones. Alguno de esos eslabones se eleva al rango de causa, que son aquellos que tienen una aptitud prevalente, son aquellos que tienen una especial fórmula, una especial predominancia para disparar el resultado dañoso. De modo tal de que esas condiciones son elevadas al rango de causa. Por eso, en una cadena causal tenemos muchas condiciones y una, a veces dos, o como mucho tres causas. Pero no podemos tener 20 causas, porque entonces quiere decir que está mal evaluada la causalidad. Y otra cosa que no podemos hacer, porque hay un límite legal en el derecho argentino vigente, artículo 1727, es imputar de esa cadena antecedentes remotos. Supongamos que el hecho está aquí y no podemos imputar un antecedente remoto. Por eso decía hoy que algunos fallos que aplican la causalidad virtual son ilegales. ¿Cuál sería un ejemplo? Hay dos o tres casos que son iguales, es decir, alguien es colisionado, una persona es colisionada por un automóvil que le quiebra una pierna o le quiebra la cadera, y a raíz de ese accidente, esta persona es internada en un hospital o sanatorio. Y ahí contrae una infección que no tiene nada que ver con el accidente. Hay fallos, como este que digo de la Cámara Nacional Civil Salada del año 2017, que han imputado al automovilista que lo chocó el contagio de una enfermedad en el hospital. Eso es violar abiertamente el artículo 1727 del Código Civil y Comercial, que impide imputar consecuencias remotas. Porque lo que no se advierte en ese fallo es que el curso causal inicial, que comienza con el accidente, es superado, es sobrepasado por otro curso causal adelantante o sobrepasante que lo neutraliza. Por eso es también equivocado el fallo correntino del Superior Tribunal de Justicia, que reparte 50 y 50. Porque eso podría pasar si concurrieran ambas causas, pero aquí no, una es sobrepasada por otra, que además era la contaminación con un virus respiratorio en el hospital. ¿Qué tiene que ver un virus respiratorio que provocó la muerte del paciente con el accidente original? El argumento que se usa en estos casos es que sin el accidente original no hubiera existido hospitalización y por ende no hubiera existido el contagio de una infección hospitalaria. Es un argumento tramposo. ¿Por qué? Porque es un antecedente remoto al que se recurre, un antecedente remoto lógica y cronológicamente. Entonces, digamos que un hecho sea condición sine qua non de un daño no significa que sea la causa. Por eso mismo, la condición sine qua non, es decir, la condición sin la cual no hubiera ocurrido, no es necesariamente una causa. Puede o no serla, pero generalmente no lo es. Entonces, lo que hay que buscar es la eficacia causal de la condición preponderante para establecer que esa es la causa de un daño. En ocasiones puede haber una cocausación, es decir, en ocasiones puede haber dos causas que interactúan entre ellas y como tal, las dos coadyuvan al resultado. En algún caso, el caso por ejemplo Melo contra Manzanares, es un voto mío, cuando era juez de cámara en Trelew, era un caso en el cual en una esquina hubo un accidente que se produjo porque los dos circulaban mal. Uno que tenía habilitado el paso por el semáforo salió arando. Lo que se dice en las jergas salió arando, es decir, aceleró violentamente
y una motocicleta, con un auto, y una motocicleta que venía, en vez de dar, que cruzó en rojo, en vez de dar la vuelta, digamos, por el lugar donde correspondía, cruzó por la senda peatonal, tratando de cortar camino, y ahí fue colisionado. Si el que tenía luz verde no hubiera acelerado a fondo, no hubiera existido el choque. Y si el que cruzó por interrumpió la senda peatonal no hubiera cortado camino, tampoco se hubiera dado el choque. De modo tal que las dos conductas interactuaron para provocar el resultado dañoso. Con lo cual había una co-causación, dos causas que se reúnen para dar lugar al resultado dañoso. En estos casos, nosotros decíamos antes, este fallo fue de la década del 2010, nosotros decíamos en este caso que cuando no es posible establecer una proporción disímil entre las dos causas de un modo objetivo, la regla es la paridad. La regla es la de la contribución paritaria. 50 y 50 si son dos causas, 33, 33 y 33 si son tres. Ahora, ese criterio, que en nuestra sentencia era, en mi voto puntualmente, en nuestra sentencia era pretoriano el criterio, es decir, creado jurisprudencialmente. Ahora no hace falta, porque lo establece expresamente como criterio legal el artículo 841, infine, es decir, última parte, del Código Civil y Comercial. De modo tal de que esas extravagancias que uno veía antes, por ejemplo, la culpa de la víctima siempre era el 30%. Pero si se tiró un palomita debajo del auto, no, 30%. Esos criterios causales, esas contribuciones causales que surgían de la nada, ya no se pueden hacer. Porque ahora el legislador dijo, si no se puede establecer objetivamente, mirando, por ejemplo, la matriz de la obligación, es decir, la fuente de la obligación, un criterio 70-30, 60-40, 80-20, si no se puede establecer objetivamente de la fuente de la obligación una contribución disímil, la regla es la paridad. Esto termina con extravagancias, con voluntarismo, con excesos de imaginación, etc. Todo esto que venimos diciendo de la causalidad tiene que ser complementado con cuáles son las funciones de la causalidad. La causalidad permite identificar primero materialmente la cadena de eventos que han hecho posible un daño. Es decir, que tiene una primera función, un primer objetivo, que es determinativo. La causalidad determina quién debe responder. Y en segundo lugar, tiene una función cuantificatoria, porque permite segmentar el daño resarcible. No todo el daño es resarcible. Por eso mismo el artículo 1740 del Código Civil y Comercial es una grave falacia, yo diría un engaño, el tema de la reparación plena. La reparación plena no existe. Desde el punto de vista que existen en el Código topes imputativos, consecuencias remotas no, consecuencias casuales no, consecuencias no relacionadas causalmente en forma adecuada no, y que se le permite al juez en el artículo 1742 reducir la indemnización en vista de las circunstancias de dañador y dañado, y que además se prohíbe indexar la indemnización, artículos 7 y 10, ley 23.928, que hace poquito fue, el artículo 7 hace unos días fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Buenos Aires, pero que todavía rige. ¿Dónde estaría la causalidad? ¿Dónde estaría la reparación plena con todos esos topes, con todos esos techos, con todos esos límites? Un engaño. Entonces, la causalidad, primero, permite identificar un responsable y segundo, permite segmentar el daño resarcible determinando hasta dónde se debe resarcir. Nunca todo el daño. Este componente causal, este ligamen causal, presupuesto, tiene primero un componente lógico o racional.
que es la reflexión serena sobre el principio de normalidad, la evaluación de probabilidades. Pero también tiene un componente apreciativo, que hay que evitar que quede demasiado abierto a la subjetividad del juez que lo evalúa. De modo tal de que el nexo causal no es una vinculación entera o meramente lógica, y menos aún una relación trazada a partir de un exceso de entusiasmo, de un exceso de racionalización. ¿Por qué? Porque lo que debe evitarse justamente es que el juez se desborde de entusiasmo y en base a ello termine asignando de una manera voluntarista, de una manera indefendible, lógicamente, la responsabilidad a una persona que nada tiene que ver, como en el caso este que hablábamos hoy, del automovilista que colisionó a alguien que después murió por una infección hospitalaria. De tal modo, el juez debe resolver el caso que se le presenta al fallar de un modo razonable, lo más objetivo posible, tomando como punto de partida los elementos probatorios conectados en la causa y tratando de captar correctamente cómo fueron los hechos del caso, ubicándose en el momento previo, a la luz de esos hechos colectados en la causa, ubicándose en el momento previo al siniestro y buscando determinar cómo hubiese seguido la saga de los acontecimientos si el hecho dañoso no se hubiera producido o si la chance perdida no se hubiera frustrado. El análisis de chance perdida es similar al de la causalidad adecuada. Se analiza, digamos, lo que hubiera pasado si no hubiera pasado esto. De modo tal de que eso nunca se va a saber a ciencia cierta. Nunca va a ser exacto. Pero sí el razonamiento tiene que ser probabilístico. Analizar lo que era más probable. Un gran libro italiano, traducido al español por un querido colega peruano, César Moreno More, el libro de los profesores Salvatore Patti y Pietro Resigno, que se llama La génesis de la sentencia, publicado por editorial Cela de Perú en 2023. Dice que el juez debe proceder a la construcción de los hechos en el proceso, no dando por sentado que los hechos sucedieron como alega el reclamante, no comprobando, a la luz de las pruebas adquiridas en la litis y el principio de normalidad, si ellas ocurrieron así o no. De tal modo que el magistrado debe conformar la plataforma fáctica a resolver con una buena dosis de escepticismo, de sana crítica, evitando ser engañado por las partes o avalando en su sentencia la alegación de cursos causales que sean inverosímiles o fundados en la falta de suficiente cuestionamiento de la otra parte. Creo que todos los que hemos sido jueces alguna vez nos hemos dado cuenta que nos estaban engañando. De hecho, incluso como abogado, quienes ejercemos la profesión de abogado, que hemos ejercido, nos damos cuenta que muchas veces los clientes no les dicen a uno toda la verdad. Por eso los que somos abogados con bastante experiencia, lo primero que le decimos a los clientes cuando tenemos un caso complejo es: a mí no me mienta. Yo no soy ni juez, ni confesor, ni filósofo. Yo no tengo por misión a usted someterlo a un juicio. Al contrario, mi misión es defenderlo, de modo tal de que si usted quiere que yo lo defienda, dígame la verdad. En todo caso, yo veré después qué hago con esa verdad, cómo la encuadro para no perjudicarlo, pero usted a mí dígame la verdad. Claro, hay un problema. La ley que que ha dictado recientemente el Congreso Nacional, que obliga, por ejemplo, a los abogados a denunciar conductas criminales de sus clientes ante el fisco, por ejemplo, que es una ley que se basó en un compromiso de Argentina ante el GAFI, que es un organismo de control de lavado de dinero, es una ley severamente inconstitucional, que yo espero que modifiquen, porque así como está es inconstitucional. ¿Por qué? Porque si los abogados tienen el deber de denunciar los delitos de sus clientes, que supieran, no hay secreto profesional. Y si no hay secreto profesional, ¿qué cliente le va a decir la verdad al abogado?
se está incriminando. Entonces, o qué abogado va a permitir que le digan todo si después tienen que denunciar o tienen que ser cómplice. Claramente, una ley en estos términos, como ha dictado el Parlamento argentino, afecta el concepto de debido proceso, la garantía de defensa, digamos, en un juicio imparcial, limpio, porque directamente el cliente ya digamos, ya ingresa al proceso desfavorecido, justamente por haber dicho la verdad a su abogado. Más allá de eso, está claro que los jueces no deben ser cándidos, no deben hacerse los tontos en los procesos, porque la candidez o la inocencia son incompatibles con el ejercicio de la función judicial, que requiere una agudeza de análisis de los hechos y un respeto por la investidura que se ejerce. O sea, bueno, no puede dejar que lo pasen alegremente. Dicho todo ello, me gustaría pasar hacer un repaso, pasar revista a algunos fallos judiciales de los últimos tiempos en materia de causalidad, de modo tal de chequear lo que venimos diciendo. Hay un fallo muy interesante del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa, Sala A, del 19 de marzo de 2021, el caso Suárez, Gloria, contra Estado Provincial y otros, donde se dijeron varias cosas de interés. Por ejemplo, que, como dijimos al comienzo, la relación de causalidad constituye un presupuesto indisponible, innecesario, de la responsabilidad civil. Sin causalidad no hay responsabilidad. En similar sentido, se pronunció la Cámara de Apelaciones de La Plata, dijo que el vínculo de causalidad exige una relación efectiva y adecuada, entre paréntesis, normal, entre una acción u omisión y el daño sufrido por el damnificado. De modo tal de que este daño debe haber sido causado u ocasionado por el reclamado, por la persona que se reputa responsable. Esa relación de causalidad debe ser el enlace necesario entre el hecho antecedente y el daño consecuente. Y de su análisis surgirá tanto la autoría como la extensión del resarcimiento. Y es un muy buen fallo de la Cámara Segunda de La Plata, Sala Primera, que está publicado en JUBA, sumario 259-122. Luego se dijo, en otro fallo, en este caso de la Cámara de Apelaciones de Trelew, cuando yo la integraba, la constitución, un nexo de causalidad adecuada, constituye un requisito inexcusable para poder imputar responsabilidad a una persona y para poder fijar la medida de esa responsabilidad. Y aclaré que se trata de un requisito inexcusable a todo lo ancho y a todo lo largo del terreno de la responsabilidad civil. Lo que quiere decir que no existe supuesto alguno de responsabilidad en que quepa describir, que quepa predicar la existencia de un daño indemnizable si el mismo no guarda relación de causalidad adecuada con alguna conducta o esfera de garantía del responsable, ni temática de responsabilidad en la que no quepa exigir ese recaudo. Este era un fallo de la Cámara de Apelaciones de Trelew, Sala A, del 2 de febrero de 2016, el último año en que fui juez de cámara, en el caso Guayquilican contra la segunda. Está publicado en el dial.com, además del buscador del Poder Judicial del Chubut. También habíamos dicho, en el comienzo de la charla, que aún en la responsabilidad objetiva tenía que haber causalidad. Y en otro fallo se sostuvo que la atribución de responsabilidad con basamento objetivo, la autoría de los daños se enmarca en el análisis de la relación causal, por ser este el que permite individualizar el sujeto o sujetos que deben responder y las consecuencias dañosas que deben alcanzarse. El fallo de la Cámara Nacional Civil, a la J, del 2 de marzo de 2022, publicado en el Derecho el número 883.
Perdón, página 883 del año 2022. ¿Qué se dijo allí? También, además de lo que vengo diciendo, que la relación de causalidad se asienta sobre la noción de previsibilidad, siendo valorada en abstracto, con prescindencia de lo sucedido en el caso concreto. De modo tal de que hay que tomar en cuenta lo que regularmente sucede conforme al curso normal y ordinario de las cosas. Vemos cómo en diferentes fallos y en diferentes tribunales se viene diciendo más o menos lo mismo. Es decir, que la causalidad se aprecia en abstracto, que el nexo causal es indisponible, para que el daño sea indemnizable resulta necesario que quede acreditado el nexo causal, porque la relación causal es el enlace, nexo o vínculo físico indispensable entre un hecho y un resultado dañoso. Por ejemplo, en este sentido, cabe citar a la Cámara Segunda de La Plata, Sala Segunda, en un fallo del 6 de mayo de 2021, en el caso Hypermayer contra Copari. Vemos que todos estos casos que venimos definiendo, la causalidad se muestra como un elemento absolutamente vigente, absolutamente exigible y que son apresuradas, prematuras y hasta imprudentes las conclusiones de que la causalidad debe ser eliminada de la responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque hacer eso implicaría exponer a la gente a responder por conductas que no sabían que iban a, iban a producir determinado daño. De modo tal de que estaríamos cortando la cadena que hay entre responsabilidad civil y previsibilidad del daño. Como lo intenta hacer la última parte del artículo 1757 del Código Civil y Comercial, que establece que no son causales de exoneración del daño, ni la autorización administrativa para funcionar un establecimiento, por ejemplo, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención del daño, lo cual es una ocurrencia. Porque si una persona ha cumplido las técnicas de prevención del daño y aún así el daño se produce, ese daño quiere decir que o era imprevisible o era inevitable, al menos en las condiciones en que se trabajaba. Pretender forzar este tipo de situaciones para hacer beneficencia con dinero ajeno va a traer muchas consecuencias, pero seguramente no una mayor inversión ni la creación de los puestos de trabajo que nuestro país necesita con tanta urgencia. Yo pregunto, ¿no? Gente supuestamente tan inteligente como la que redactó el anteproyecto de Código Civil y Comercial, nadie pensó que un código fundado en el eje del riesgo creado, que es un ordenamiento que atrasa 60 o 70 años, porque ya para la década de 1970, 70 y pico, ya los países serios estaban volviendo del riesgo creado, se habían dado cuenta que era peligroso, que desincentivaba la inversión, que hacía que la gente no arriesgue y por tanto no emprenda. Entonces, un código que atrasa tanto, ¿puede ser conveniente para un país como el nuestro en este momento? Yo creo que no. Personalmente creo que no, creo que debiera ser modificado cuanto antes. Como sea, en tanto no sea modificado, rige el sistema de causalidad adecuada. Y un problema bastante serio que tiene este código es que hay diversas normas que están desligadas, que están desalineadas, que están desacompasadas del sistema causal que ha elegido el legislador como regla general, que es el de causalidad adecuada en el artículo 1726. ¿Y cuáles son esas normas? Por ejemplo, los artículos 1753, 1763, 118, que han elevado a la ocasión al rango de causa. Y la ocasión del daño siempre fue una condición, no una causa. Porque la ocasión era un factor de favorecimiento del daño. Pero el favorecimiento no implica causación. Porque si usted suprime cualquiera de las condiciones de la cadena anterior, el daño no se produce en la mayoría de los casos.
Por eso he dicho en algún fallo mío que el sistema de la supresión hipotética es mentiroso. En el caso Melo contra Manzanares, propiamente dije justamente eso, entre otros, que el método, entre comillas, de supresión hipotética de las condiciones es mentiroso, es falso, inaplicable a la causalidad adecuada, porque cualquier condición que suprima va a cortar el nexo causal. Y como tal va a ser que se adjudique la condición, digamos, de causa a un elemento que no lo es. Y en este caso, la ocasión. Y hay otro artículo, que es el 144, en el caso del levantamiento del velo societario, que simplemente adjudica a la participación responsabilidad y el rango de causa, lo cual evidentemente es un error todavía mayor. En otro fallo se ha dicho que la causalidad, por eso mismo, esas normas que giran como engranajes sueltos del Código Civil y Comercial deben alinearse con la regla general, que es la de la causalidad adecuada establecida por el legislador. ¿Por qué? Porque no hay forma de aplicar eso solo, suelto. Porque así como hay una cláusula general, un sistema general que es la causalidad adecuada, no hay otro alternativo que permita encuadrar esas normas que giran sueltas. Y obviamente no se pueden aplicar ellas solas, porque le faltan elementos. De modo tal que hay que hacer una construcción inteligente, alineando esas normas como el 1753, 1763, 118 con el sistema general receptado por el artículo 1726, haciendo una construcción inteligente por parte de los jueces. Y responsabilizando cuando la ocasión solo tenga una incidencia causal superlativa y no cuando simplemente sea un factor de favorecimiento. Dicho todo ello, y ya para ir cerrando, después me quedo a las preguntas que usted quieran hacer, vamos a decir que la causalidad adecuada, que es el sistema general receptado por el legislador, actúa como un factor aglutinante que hace que el daño y el riesgo se integren en la unidad del acto que es fuente de la obligación de indemnizar. Y que hay que apreciar la regularidad del daño de conformidad con lo que acostumbra a suceder en la vida. Y que para que exista relación causal adecuada, la acción debe ser idónea para producir el resultado esperado. Es más, tiene que determinarlo normalmente. La noción de causalidad adecuada supone necesariamente pluralidad de causas, porque no es suficiente que un hecho aparezca como condición de un evento si regularmente no trae aparejado ese resultado. Y para establecer la vinculación causa-efecto, menester realizar un juicio retrospectivo cuya formulación resulta la siguiente. La acción que se juzga es apta o adecuada para provocar normalmente esa consecuencia, lo que implica apreciar la idoneidad causal de la conducta en cuanto al resultado, en abstracto, con prescindencia de lo efectivamente sucedido, procedimiento rotulado como prognosis póstuma, que apunta esencialmente a formular un cálculo de probabilidades. Consecuentemente, la causalidad adecuada nos habla de una probabilidad en abstracto según la normalidad de las consecuencias en sí mismas captadas por la experiencia vital. Este es un fallo muy profundo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Pergamino, del 31 de agosto de 2021, en el caso Pampín Juan Ramón contra Zapata Gustavo, y está publicado en el buscador Juba de la provincia de Buenos Aires. Termino con esto. Causalidad y probabilidad son lo mismo, y la disquisición entre ambos conceptos constituye un bizantinismo inaceptable. Cuando hablamos de bizantinismo, hablamos de las disquisiciones que hacían los juristas de Constantinopla o de Bizancio, que les encantaba perderse en laberintos conceptuales que no llevaban a nada. No, en estos días no tenemos esas posibilidades porque las urgencias que tenemos son acuciantes. Volvemos al comienzo. Causalidad.
y probabilidad son lo mismo, y la disquisición entre ambos conceptos constituye un bizantinismo inaceptable, porque causalidad es probabilidad. No pudiendo establecerse causalidades diferenciadas a las que surjan de un cálculo adecuado de probabilidad. Mentar a una aptitud probabilística como algo diferente de la incidencia causal es mentar algo inexistente o caer en una tautología, pretendiendo establecer una distinción donde no la hay posible. La causalidad no es ni puede ser otra cosa que el cálculo de probabilidades de que un resultado se produzca en ciertas condiciones ante un cierto estímulo o hecho generador. Esto surge de un voto mío en la Cámara de Apelaciones de Trelew-Salá del 12 de agosto de 2013 en el caso Centeno contra Schmidt y otra que está publicado en el buscador Eureka del Poder Judicial de Chubut. Era un caso muy especial, este Centeno contra Schmidt, era el caso de un Fiat 600 que fue colisionado por un colectivo, pero en realidad el Fiat 600 se cerró, cruzó delante de la línea de marcha del colectivo, y el colectivo no tuvo más remedio que atropellarlo, que colisionarlo, y la jueza tuvo el criterio peregrino de que la causalidad debía asignarse por la masa de los vehículos. Entonces yo le contesté en términos bastante severos, diciéndole, por ejemplo, que con ese criterio la mejor forma de no ser responsable de nada es conducir un vehículo chico. Y el que conduce un camión o un colectivo va a ser responsable siempre, lo cual es inaudito, es insólito. Por eso, este es el ejemplo más claro de que la relación de causalidad no puede establecerse de un modo antojadizo, de que no hay causalidades abstractas a priori, sino que la causalidad tiene que establecerse en el caso concreto. Tiene que establecerse en cada caso de acuerdo a las peculiaridades del caso comprobadas en la causa y no hacer análisis a priori, muletillas, esto siempre va a ser así porque hay matices que en un caso diferencian la causalidad respecto de lo que pudo ser en otros casos. Y termino con esto. Posiblemente una de las mejores cosas que se haya escrito sobre causalidad sea la obra de mi amigo Christophe Kessel Ambrunas, junto con una obra de un profesor Roger Mislavsky, que también es tesis doctoral es francesa, así gruesa, bien grande, muchas páginas, todo en francés y con una erudición muy grande, pero muy abstracto, es decir, muy fuera del gusto argentino, que he utilizado mucho en el libro de Relación de Causalidad, que en los próximos días va a sacar a Murabi a la venta en papel, y que he tratado de adaptar al gusto argentino y a la legislación vigente, tratando de traer novedades a nuestra legislación, pero no trasplantadas, sino justamente a través del criterio de qué es lo que se puede aplicar aquí y qué no. Y en ese caso debo decir que hay 2 o 3 pautas para establecer la relación de causalidad de acuerdo al sistema causal argentino vigente. La primera es que la causalidad no puede ser establecida a ojo de buen cubero. Esas causalidades establecidas a ojo o a través de una imaginación desbordada o queriendo forzar situaciones o adjetivando al extremo no son causalidades. Esos son sentencias arbitrarias, como lo dijo la Corte en el caso Ascua hace menos de una semana. Entonces, primero, la causalidad debe ser establecida racionalmente y debe ser fundada por los jueces. ¿Cómo llegaron de estos hechos a este nexo causal? Esa relación debe ser fundada, debe ser adecuadamente motivada. En segundo lugar, la causalidad debe establecerse a partir de un criterio de previsibilidad, de normalidad. Es decir, teniendo el juez ante sí una serie de pruebas, estableciendo lo que se hubiera sido más probable que ocurriera de no existir el hecho dañoso que interrumpió, cortó abruptamente una situación en curso. Y en tercer lugar, una regla fundamental de la determinación causal es la que establece Pablo Salvador Coderch, un gran profesor español.
que le dice a los que hacen indagaciones causales algo que nunca deben olvidar. No tomarás la causalidad en vano. Si uno no toma la causalidad en vano, si uno es un juez inteligente, atento, trabajador, y hace el análisis causal, muy pocos casos van a quedar en la nebulosa. En la mayoría de los casos se va a poder trazar un nexo causal de un modo razonable, de un modo objetivo y sobre todo fundarlo bien. Si eso ocurre, en la mayoría de los casos, con eso va a ser suficiente. Espero les haya sido de utilidad la charla, espero no los haya aburrido, espero haber sido claro y quedo a su disposición para las preguntas que quieran hacer. Bueno, doctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo. Le comento que los comentarios en el chat son solamente agradecimiento, excelente, muchas gracias. Me gustó uno que dice, gracias por permitirnos conocer la excelencia. O sea, son más que buenos los comentarios. Y sobre preguntas, la primera pregunta que se hizo se la voy a leer y es de, a ver, aguárdame un segundo del encuentro. Daniel Ciso consulta. Dice, doctor, ¿podría explayarse respecto a la reparación integral en contraposición con los topes que mencionó, por favor? Sí, es más, yo les voy a mandar, yo no quise usar hoy un PowerPoint, porque en Zoom, si encima uno usa un PowerPoint, a uno se lo ve, digamos, del tamaño de una estampilla. Entonces eso distrae. Pero yo sí les voy a mandar, ahora cuando termine la charla, el PowerPoint de esta charla, que se lo pueden mandar a quienes quieran. Y una de las placas de ese PowerPoint es una ecuación que yo hice en un congreso que fui en Colombia, ahí donde tuve el altísimo honor de conocer al maestro Michele Tarufo, el gran procesalista italiano, que falleció hace un par de años, y que en 2019 lo conocí en un congreso en Medellín, en Colombia, en el cual tuve el honor de charlar con él, y un caballero, además de un jurista. Y en ese congreso, antes de que yo subiera, todo el mundo se llenaba la boca hablando de reparación plena, igual que acá en Argentina. Entonces yo hice rápidamente, me prestaron una computadora y le agregué una filmina a mi presentación de PowerPoint y la puse en pantalla. Era la ecuación de la reparación plena. Mi querido maestro, Philippe Letourneau, el gran maestro francés, nos enseñaba a reducir el derecho bajo la forma de ecuaciones, porque decía que los latinoamericanos adjetivan mucho. Entonces, para reducir la adjetivación, lo graficamos como ecuación. Entonces, el ejemplo más fácil, ¿cuál es? La ecuación de la mora. Mora igual retraso más imputabilidad. Si falta el retraso, si falta la imputabilidad, no hay mora. Bueno, ¿cuál sería la ecuación de la reparación plena? La reparación plena igual la totalidad de las consecuencias físicas del daño, menos las consecuencias remotas, artículo 1727, menos las consecuencias casuales, artículo 1727, menos las consecuencias no relacionadas causalmente en forma adecuada, artículo 1726, menos el principio nominalista de la moneda, artículos 765 y 766, menos la prohibición de indexar, artículos 7 y 10, ley 23928, menos la facultad concedida al juez de reducir la indemnización en vista de las condiciones o circunstancias de dañador y dañado. Qué plena es la reparación plena, ¿no? Entonces, o la reparación plena es un eufemismo y se quiere graficar con ella a la mayor cobertura que da el derecho vigente, aún sabiendo que nunca va a llegar a cubrir la totalidad de las consecuencias, o directamente la reparación plena es un engaño. Yo creo que es un engaño. Después de que yo dije esto en Colombia, en ese congreso, nadie más habló de reparación plena. Es más, alguno pidió disculpas. Entonces, no se puede engañar a la gente. Margarita Argúas, pero lo peor no es que engañen a la gente, que son cínicos. Porque la primera vez que la Corte, en esta integración con Lorenzetti y compañía, en el año 2004 usó el concepto de reparación plena en el caso Aquino contra Cárrego,
Aquino y Sacio contra cargo, Daniel Pizarro y yo fuimos dos de los que comentamos ese fallo en un suplemento especial que sacó la revista La Ley. Y yo dije allí ya entonces, 2004, que se dejen de macana con la reparación plena, que eso no existía, que eso era engañar a la gente. Que por qué mejor no usaban un concepto, una frase que supo usar la mejor mujer que integró la Corte Suprema de Justicia, que claramente no era Elena Jaito, la maestra Margarita Argúas, una de las mujeres, las personas, no solo mujeres, una de los jueces más brillantes que ha tenido la Corte en toda su historia, que nada menos hacía integración con Marco Aurelio Rizalía, nada menos, un tribunal de lujo. Y Margarita Argúas no hablaba de reparación plena, hablaba de reparación justa. La reparación nunca va a ser plena, porque para que haya reparación plena, no tendría que haber techos de imputación. Sí, tendría que imputarse todas las consecuencias. Ningún país del mundo imputa todas las consecuencias. Entonces están engañando a la gente. Cualquiera que lea, que quiera sacarse la espina, lea mi comentario, lea mi comentario al tema de la reparación plena en un artículo que he publicado o busquen en alguno de mis grupos de Facebook y van a ver que está incluso la filmina de la ecuación colgada. Igualmente yo se las voy a mandar ahora cuando les mande el PowerPoint. Pero claramente es eso. Cuidado con las recetas mágicas, con los voluntarismos. En un país que tiene el 250% de inflación interanual y donde está prohibido indexar por normas vigentes, ¿dónde está la reparación plena? Es una broma. No sé si he contestado la pregunta. Doctor, siguen consultando y pregunta Sergio, aprovecho la pregunta para que usted también nos profundice sobre qué libro, pregunta Sergio, puede usted recomendarnos para profundizar sobre el tema. Justo nos da el pie para presentar su libro sobre relación de causalidad. Bueno, sí, está por salir La relación de causalidad de Philippe Letourneau y yo, que es una obra de 338 páginas, no muy grande, y que es lo más moderno que hay, no solo en el país, sino en todo el derecho a habla hispana, porque ni siquiera en España hay un libro así. Yo traduje 150 páginas del francés, del maestro, y después le agregué la parte mía. Por supuesto, alineada con el derecho argentino, ¿no? Entonces comparamos el derecho francés con el derecho argentino. Creo que es un interesante ejercicio y sobre todo permite desmitificar todas estas cuestiones. Eso por un lado. Si no, hay un libro mío de hace unos añitos, un poquito más, con el Código Civil y Comercial, que es un libro que se llama Presupuestos de la Responsabilidad Civil, de editorial BDF. Es un libro un poco más grueso. No solo la causalidad, sino todos los presupuestos. Bien, por último, ¿quiere compartirnos el nombre de su grupo de Facebook para que también los oyentes se unan y aumentemos el número de esta comunidad que somos? Sí, cómo no. El grupo más voluminoso que tengo yo se llama Derecho Civil Argentino. Ya superamos los 41.000 miembros ahí en Facebook. Y después tengo otro, Cátedra de Derecho Civil, doctor Marcelo López Mesa. Ese tiene 12.000 y pico. Cualquiera de los dos son bienvenidos. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su participación. Estamos enormemente agradecidos. Federica, no sé si quieres dar el cierre. Sí, yo doy el cierre. Muchas gracias, doctor Marcelo López Mesa. Un honor contar nuevamente con usted. Todos nuestros estudiantes, la verdad, también están muy, muy contentos. Y bueno, nos piden también el PowerPoint, así que cuando el doctor lo mande, nosotros nos comprometemos de pasárselos a ustedes. Pero sí, un poco retomo la palabra de María del Mar y decirles que el grupo de Facebook del doctor Marcelo López Mesa está muy interesante porque realmente se comparte mucha información muy valiosa, se resuelven dudas por ahí entre colegas, se comparten fallos. Yo estoy en ese grupo y siempre les recomendamos a nuestros estudiantes que se sumen. Así que yo sé que muchos de ustedes usan Facebook, así que les recomiendo sí unirse porque ahí sale un debate buenísimo siempre y es muy, muy
bueno para aprender, no solo para el examen, sino para la vida profesional. En la vida profesional se usa mucho esto de compartir entre colegas y demás, y encima está el doctor a disposición, o sea, una persona que por ahí no es muy fácil de alcanzar, porque una persona que imagínense todas las cantidades de clases que da y todo, el doctor está ahí, comparte, es una persona súper abierta a responder y todo, así que sí los invito a que se sumen. Y bueno, por supuesto, recomendar el libro del doctor, que es de maravilla. Bueno, ¿quién no ha leído un libro del doctor finalmente? Así que un honor tenerlo acá, el doctor Marcelo López Mesa. Muchas, muchas gracias. Y este video va a quedar subido en YouTube. Lo vamos a pasar al doctor también, por si él lo quiere compartir en su grupo. Por si ¿no? ustedes quieren volver a verlo, sé que hay muchos nombres de fallos, muchas cositas que por ahí no alcanzaron a notar, no hay problema. Todo esto lo vamos a subir para que ustedes lo vean las veces que necesiten. Así que sin más, agradecerle al doctor Marcelo López Mesa, a María del Mar, que fue la organizadora de este evento, y a todos los presentes. Un placer haber estado con ustedes, que tengan buenas noches, gracias por la invitación y a todos por la presencia y Muchas a su gracias. Muchísimas disposición. gracias, doctor. Que estén Buenas muy bien. noches a todos. Chau, chau.